Cucú y bienvenidos a mi canal Makame te enseña. Hoy te enseñaré a hacer 3 variedades de salsas saladas para acompañar todos tus platos fáciles y rápidas. Nos ponemos el delantal y nos vamos a lavar las manos. Primera receta, mayonesa casera. Necesitas huevo, aceite, limón, mostaza y sal. Ponemos el huevo en un bol. Yo prefiero el vaso del propio mini pimer, pero también puedes poner uno de cristal. Añadimos el medio vaso de aceite de oliva y el vaso de aceite de girasol. Añadimos unos toques de sal y pondremos un cuarto de limón exprimido. Para terminar, yo le pongo una cucharita de mostaza. Es un toquecito, un simple toque. Bueno, pues cogemos ahora el mini pimer y el secreto os diré que está en no mover el mini pimer del vaso. Lo dejáis así hasta que veáis que sube la mayonesa. Continuamos batiendo durante más o menos 2 minutos y ahí aparece la consistencia de la propia mayonesa. ¿La veis? Por el cristal del vaso lo podéis ver. Es ahora que podéis moverla un poco más y ya la tendremos lista. La probáis a ver qué os parece de sal y de todo y qué buena está. ¡Uy! ¿Otro gatito? Os contaré que el origen de la mayonesa, la mahonesa, viene en realidad de Menorca, de Mahón. Por eso de ahí mahonesa. Esta receta es para el equivalente a más o menos 6 personas. La podéis poner en un recipiente o en una salsera y se llevará por un ratito a la nevera antes de servir. Espero que te haya gustado. ¿Veis que es súper fácil hacer? Bueno, pues ahora ya paso a mi próxima receta. Os voy a enseñar a hacer una salsa bechamel casera, fácil y a mi manera. Te servirá para hacer croquetas, cubrir tus platos de verdura o hacer un soufflé. Necesitarás mantequilla 50 gramos, harina 60 gramos, medio litro de leche, sal, pimienta y nuez moscada. En una cacerola ya caliente ponemos la mantequilla a derretir y bajamos el fuego. Continuaremos removiendo hasta la total disolución de la mantequilla, siempre a fuego lento, que te quede así de espumosa y diluida. Para seguidamente añadimos la harina. Juntaremos la harina a la mantequilla poco a poco y moveremos para que se forme una pasta que después diluiremos con la leche. ¿Veis cómo queda la mezcla de mantequilla con harina? Bueno, pues ahora le añadiremos la leche poco a poco y ya se irá disolviendo. Damos golpecitos y damos vueltas y vueltas para que se junten, ¿ves? Continuaremos removiendo hasta la total disolución de los grumos. Esto más o menos será unos 2 minutos más. Y después, ¿veis cómo está la masa que está todavía con grumos? Ahora le pondremos lo que queda de la leche. Ahora es el momento. Ahora que está ya la leche, la última gota de leche, tenemos que disolver y dar vueltas y vueltas y vueltas para realmente que se junte toda esta leche con la mezcla de mantequilla y harina. Esto nos lleva unos minutos, muy pocos, un par de minutos. Y ahora cogeremos una cuchara batidor para darle varias vueltas enérgicamente, con mucha fuerza. Así, ¿veis? Ya la totalité de la mantequilla y la harina están ya juntas, están disueltas. ¿Has visto qué cremosa
qué bonita y cremosa y brillante. Pues así, las últimas vueltas muy enérgicas. ¿Veis cómo queda? Una crema espesa pero homogénea. Ha cogido cuerpo. Y ahora le ponemos un toque de sal y de pimienta. Terminamos con el ingrediente esencial de la bechamel, la nuez moscada. Yo la incorporo rallada, pero tú la puedes poner en polvo, que da el mismo efecto. Removemos y removemos, pero la bechamel ya la tenéis lista. ¿Y cómo sabemos que está lista? Pues mira, solo observando en la cacerola cómo hay unas burbujas que se inflan. ¿Has visto? Estas burbujas. Y que además observas que la pasta, la crema, la salsa, se despega de la cacerola. Ahora tu bechamel ya está lista. La pasamos a un recipiente y ya es el momento de probarla. ¡Qué sebón! Buenísima. Pasamos a mi siguiente receta. Ven, sígueme. Te voy a enseñar los ingredientes que necesitas para mi receta. Vas a necesitar 160 gramos de champiñón, 75 de mantequilla, crema de leche, sal, pimienta y una shallot. Comenzaremos por pelar y cortar pequeñito la shallot. Es más suave que la cebolla y se utiliza muchísimo en casi todos los platos en Francia. Es un país que utiliza mucho este tipo de cebolla. Y ahora utilizaré un cuchillo especial que se llama tajadera. Es para cortar aún más pequeñito la cebolla. Es un cuchillo de hoja curva, como lo podéis ver, ¿ves? Y que tiene dos mangos. Bueno, pues me pongo ahora a pelar los champiñones y cortarlos todos en rodajas. Una vez cortados los champiñones, me pongo a limpiar un poco mi mesa de trabajo. Enciendo el fuego y pongo la mantequilla a derretir. Una vez derretida la mantequilla, pues añadiremos la shallot cortadita, así pequeñita. Bueno, pues seguimos dorando la mantequilla con el shallot, o sea, la shallot, y añadimos todos los champiñones cortaditos. Revolveremos un poquito más los champiñones ya casi doraditos y dejaremos como un minutito más antes de poner la crema. La crema de leche la vamos a poner en este momento. Puedes elegir una leche fluida o light si quieres, si no quieres que sea tan pesado. Aunque a mí me resulta buenísimo y no nada pesado. Seguimos removiendo y bajamos el fuego. Dejamos cocer unos 3-4 minutos más. Ponemos un toque de sal, de pimienta y los dejamos. Ya han pasado unos 3-4 minutos y ya tenemos nuestra salsa. Solo nos queda probarla. Buenísima. Bueno, pues solo nos queda ponerla en la salsera. Está lista para servir y espero que os guste como a mí. Esta es una de mis favoritas. Mira cómo ha quedado. Ha quedado perfecta. Bueno, no dudes en dejarme tu opinión. Hasta pronto y quedaros en casa. Hoy os he enseñado a hacer las 3 salsas saladas, fáciles de hacer, pero en las próximas semanas os enseñaré otras 3 dulces, salsas dulces. Besitos.